Buenas tardes, profesora. Hoy voy a hablar sobre Ronald Coase en la escuela institucional. Mi grupo está conformado por Charlene Farumi Velázquez Angulo y quien les habla, Mauricio Miguel Hernández Ochoa. Ronald Coase, ¿quién fue? Fue un economista estadounidense de origen británico, encuadrado en la corriente del nuevo institucionalismo americano. Conocido por sus investigaciones en torno a los derechos de propiedad y los costes de transacción, fue galardonado con el Premio Nobel de Economía en 1990. En 1934 se trasladó a Liverpool, donde ganó una plaza como profesor y un año más tarde fue contratado por la London School of Economics, en la que tuvo el grado de doctor al año siguiente. En 1937 publicó un artículo llamado Los costes de la firma, en el que expuso su teoría de los costes de transacción, según la cual las grandes compañías existen como tales porque realizan sus actividades a un menor coste que si las contratarán externamente. Ronald Coase en la escuela institucional. Es una escuela de pensamiento económico que sostiene que las instituciones son clave para explicar las decisiones de los individuos. No pueden excluirse factores como la estructura del Estado al momento de analizar la realidad. Le doy paso a mi compañera. Origen. El origen está en los años 30. En 1937, Ronald Coase expuso en el artículo The Nature of the Firm del rol de las normas y de la estructura de las organizaciones en la asignación de los precios. Postulado. Racionalidad limitada. El individuo no tiene toda la información al momento de elegir, porque el conocimiento es limitado. Oportunismo. Los agentes pueden sacrificar las ganancias potenciales de un intercambio con el fin de obtener un mayor beneficio. Costos de transacción. Son aquellos que dificultan en general el funcionamiento del sistema económico. Los costos de transacción en la empresa y en la sociedad. La teoría económica neoclásica se centraba en estudiar cómo el sistema de precios asignaba el uso de recursos, pero no analizaba el funcionamiento interno de la empresa. Dicha teoría reducía la empresa a un conjunto de relaciones de intercambio idénticas a las del mercado, pero Coase en 1937 señaló que lo que verdaderamente distingue a la empresa es que reemplaza el sistema de precios, porque este supone costes. En el problema del coste social, Coase en 1960 extiende el análisis transaccional al problema de las externalidades. En un mundo con costes de transacción nulos, las partes realizarían todas aquellas transacciones que implicasen ganancias sociales de eficiencia. En este escenario, se llevarían a cabo todas aquellas transferencias de derechos que permitiesen situar esos derechos en manos de aquellos que más lo valorasen, de forma que los derechos compensarían a aquellos agentes que los cediesen. Teorema de Coase. El teorema de Ronald Coase, la naturaleza del costo social, en 1960, lo desarrolló George Stigler, por lo que recibió un premio Nobel en 1981. Su aplicación reformó la teoría de la regulación que debe concentrarse de costos de transacción, antes de reemplazar la preferencia de las personas. Como señalaremos en este artículo, el teorema de Coase ha establecido que una función de los administradores y los jueces es la reducción de los costos de transacción. Para que las partes lleguen a una solución acordada, siempre será eficiente. Para que se cumpla este teorema deben existir dos condiciones. Los derechos de propiedad deben estar bien definidos. Estos son los que indican quién es el dueño de qué o quién tiene permiso para hacer algo. 2. Deben existir bajos o nulos costos de transacción. Douglas North, Instituciones, Cambio institucional y creencia. Depende de los rasgos característicos de cada transacción concreta, pero también de las características del entorno institucional en el que sea la transacción se lleva a cabo. En este sentido, en cada sociedad habrá unas reglas de juego que determinen el costo de realizar las transacciones. Esas reglas se facilitarán o dificultarán con transacciones. No son relevantes cuando suponemos costos de transacciones nulos, pero adquieren la mayor
mayor importancia en una realidad económica donde negociar es costoso. Esas reglas de juego, entendidas como las limitaciones ideadas o asimiladas por el hombre para dar forma a la interacción humana, son las instituciones. En este sentido, la obra de Douglas North ha experimentado diversas fases y etapas en relación a sus principios teóricos y metodológicos. Mientras North, en 1961, analizaba el crecimiento económico de Estados Unidos desde una perspectiva neoclásica en una obra que se convertiría en pieza fundamental en el pliometría y de la nueva historia económica, en Davis y North, 1971, el cambio institucional aparece ya como factor determinante del crecimiento. Gracias. Gracias, profesor.